Bienvenidos una vez más al programa Encuentros de Esperanza y queremos daros las gracias por vuestra presencia allí. Y en este programa, pues como se titula el programa Encuentros de Esperanza, con frecuencia hablamos con personas acerca de su encuentro con Jesucristo que le dio esperanza. Y hoy tenemos un amigo mío, un paisano mío de Estados Unidos que se llama Daniel. Hola, Daniel. Hola, Daniel. Daniel lleva un par de meses aquí en España estudiando algo de español y conociendo un poco España. Y bueno, pues yo creía conveniente hablar con él de su propio encuentro con Jesucristo y cómo ha afectado su vida. Y lo que pasa es que no se siente muy cómodo haciéndolo en español, así que vamos a hacer un poco de traducción sobre la marcha. Así que, Daniel, cuéntanos un poco en cuanto a tu vida, tu familia y cómo ha sido tu niñez. Explain to us a little bit about your life, your family, and your childhood. Okay. I've grown up in the state of New Jersey in the United States. Yo nací en el estado de Nueva Jersey y me crié allí, en Estados Unidos. With my parents, and I have 3 siblings. Mis padres y tengo 3 hermanos. 2 older siblings and 1 younger sibling. 2 mayores y 1 menor. My younger sister is adopted. Mi hermana menor es adoptada. When I was younger, my parents took in foster children. Cuando era yo joven, mis padres traían niños de acogida a casa. I've grown up in the evangelical church. Yo me crié también dentro del seno de la iglesia evangélica. My dad is a leader in the evangelical church. Mi padre es uno de los líderes en una iglesia local, allí en Nueva Jersey. So I was always going to church and church events and Bible study. Así que siempre iba a la iglesia a actividades, a estudios bíblicos, a las reuniones de la iglesia. So that's all I knew growing up was church. Así que no sabía yo más nada, aparte de la iglesia. Explícanos también ahora cómo ha sido tu propio encuentro con Jesucristo. Explain to us how you came to know Jesus Christ. Okay. Just want to read a verse. Primero, quiero leer un versículo. Ezekiel chapter 18, verses 19 and 20. Se encuentra en el libro de Ezequiel 18, versículos 19 y 20. Dice, pero vosotros preguntáis, ¿por qué no carga el hijo con las culpas de su padre? Porque el hijo era justo y recto, pues obedeció mis decretos y los puso en práctica. Tal hijo merece vivir. Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. This passage is very significant in my life. Este pasaje es muy significativo en mi vida. It explains that each person is responsible for their sin before God. Explica que cada persona es responsable por los pecados de su propia vida. And each one of us stands before God as sinners. Y cada uno de nosotros estamos delante de Dios como pecadores. My father has been a strong Christian for 35 years. Mi padre ha sido un creyente durante unos 35 años. Yet his faith couldn't save me. Pero su fe no me salva a mí. Although I grew up with lots of knowledge about Jesus and the Bible. Aunque yo en mi crianza pues me enseñaron mucho de la Biblia y de la fe cristiana. I thought that I could live a life that was right in my own eyes. Yo creía que podía vivir una vida recta en mis propios ojos. So I chose to reject a lot of those things that I was taught in the church. Así que llegó el momento que yo rechacé todo lo que me habían enseñado en la iglesia. For many years, when I was younger, durante muchos años, cuando era más joven, I decided to choose my own path in life. Decidí escoger mi propio camino en la vida.
I wanted to find something that I thought would satisfy me. Quería encontrar cosas que me satisfacieran. So I chose to pursue a life of abusing drugs Así que me metí en las drogas, and sexual immorality. inmoralidad sexual, I did that for many years through middle school and high school. y eso durante muchos años en la adolescencia y en los años del instituto, And it always left me empty. pero no me llenó para nada. It was a temporary help, Era una ayuda temporal, digamos, but it always left me more empty later. pero siempre tenía una sensación vacía. So as I lived more and more for the drugs, Así que lo que pasa es que me metí cada vez más en ese estilo de vida, I became more and more hopeless. pero me encontraba cada vez más sin esperanza. And I ran from God. Y yo estuve alejándome de Dios, I ran from the church. alejándome de la iglesia, I rejected the love of my family, rechacé el amor de mi familia and I embraced the drug life. y yo me metí de lleno en la vida de dependencia de las drogas y ese tipo de vida. About 5 years ago, Hace unos 5 años I was homeless, yo estaba en la calle, living in woods, viviendo en los bosques, in cars, durmiendo en coches, at friends' houses. en casas de amigos. I would often choose to reject food so I could use drugs. Muchas veces rechacé comida para poder drogarme. I had given my life over to the drugs. Me había entregado totalmente a las drogas. I went to jail. Estuve en la cárcel I eventually entered a Christian rehab. y después de un tiempo pues entré en un centro de rehabilitación cristiana. My parents had made some really difficult decisions. Mis padres habían tomado unas decisiones muy difíciles para ellos. They chose to stop supporting me financially. Decidieron no apoyarme financieramente. They chose to tell me to leave their house. Me echaron de su casa, Yet they continued to love me. pero siempre demostrando amor. They told me that they wanted better for my life. Me dijeron que querían algo mejor para mi vida. And they said the moment that I wanted to get help, Y dijeron que en el momento que yo quería ayuda, they were right there next to me. ellos estarían allí mismo. So when I went to this Christian center, Así que me ingresé en ese centro cristiano. I didn't know what to do with my life anymore. No sabía qué hacer con mi vida. I knew my life was a mess. Sabía que mi vida estaba hecho un desastre, I knew I had ruined my family. que había destrozado a mi familia, I knew I had ruined my future, que había destrozado mi futuro and I didn't know what to do. y no sabía qué hacer. Yet God had a plan. Pero Dios tenía un propósito. I heard the gospel once again. En ese centro escuché nuevamente el Evangelio, The same gospel that I rejected when I was younger. el mismo Evangelio que había rechazado años antes. I'd like to read 2 Corinthians chapter 5. Hay otro texto, 2 Corintios 5:21, dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. This is what I heard when I entered that Christian rehab. Esto es lo que yo escuché al entrar en ese centro. I heard that all those years of using drugs, Escuché que todos esos años de abuso de las drogas and living a life of sin and rebellion towards God, y viviendo una vida rechazando a Dios, that was the very reason that Jesus went to the cross. fue ese mismo propósito por el cual Jesús fue a la cruz. Jesus took all that sin upon himself, Jesús llevó todo ese pecado sobre sí mismo and he died the death for my sins that I deserved. y murió por mis pecados, una muerte que yo me merecía. And what I came to realize is that I could be saved from all that. Y yo reconocí que yo podría ser salvo de todo eso. And Jesus became my substitute. Y Jesús, de alguna forma, fue el sustituto para mí. So at that point, I put my faith in him. Y en ese momento ya es cuando yo tuve ese encuentro con Jesucristo poniendo mi fe en Él. And I came to realize his word was true. Y llegué a entender que la palabra de Dios es verdad. At that point, I realized I was forgiven of my sins. En ese momento ya reconocí que Dios me había perdonado de mis pecados. And because I was forgiven of my sins,
Y porque estaba perdonado, He broke the chains of my addiction. Él rompió esas cadenas de la adicción. The drugs no longer had power over me. Las drogas ya no tenían poder sobre mí. It's been almost 6 years Ya han pasado casi 6 años since I last used drugs, desde la última vez que usé las drogas. and I have absolutely no desire to go back Y no tengo ningún deseo de volver. because I've found what I was created for. Porque yo he encontrado para lo que Dios me ha creado. I was created to live in communion with my God Fui creado para vivir en comunión con Dios and to live in communion with His people in the church. y en comunión con su gente, con la iglesia. Pues muy bien, thank you, Daniel. Muchas gracias, Daniel, por esa historia real de tu vida, que bueno, pues la verdad es que es impactante, pero demuestra claramente el amor que Dios tiene para una persona. Demuestra también el amor como padres, que a veces es difícil lo que tienen que hacer los padres para ayudar. Es amor duro a veces, lo que tuvieron que hacer tus padres. Y bueno, pues nuestro deseo es que cada uno de los que nos estáis viendo también pudieran tener ese encuentro, un encuentro pues personal con Jesucristo, reconociendo lo que Daniel llegó a reconocer de su propia necesidad, y reconocer que Jesucristo había muerto en su lugar como sustituto, para que él pudiera tener esa relación íntima y personal con Dios, con su Creador. Y ese ofrecimiento está abierto a cualquier persona. La misma Biblia nos lo dice, ¿no? Cualquier persona que cree en Él y lo acepte, pues tiene la vida eterna. Así que, deseándoos esa vida eterna y ese encuentro con Jesucristo, pues nos despedimos dándoos nuevamente las gracias por estar ahí con nosotros. Y muchas gracias, Daniel, por compartir con nosotros.